agradecer desde la Federación que se nos haya invitado a participar en este evento, pero sobre todo desde el punto de vista de prevencionista que me considero. Os voy a hablar sobre que la prevención tiene que empezar a ser, o tiene que dejar de ser tabú, y tiene que empezar a ser una materia transversal en cualquier tipo de comentarios o de temas que se hablen en la montaña en concreto, que es lo que nos afecta ahora. Estaba en la comida pensando en cómo unir o cómo ponerme a hablar ahora de accidentes de montaña con la mañana que hemos tenido, los debates sobre conservacionismo y demás. Y justo al escuchar la ponencia anterior, pues me he dado cuenta que al final una prueba que cumpla todas las condiciones, una actividad deportiva que cumpla todas las condiciones para ser sostenible, justamente es una prueba, o nosotros la consideramos una prueba segura, porque una prueba que se ha organizado, que se ha planificado, que cuenta con todos los permisos, ya hemos visto en la ponencia anterior que realmente cumple también muchas de las características que vamos a exigir nosotros a nivel federativo para que cumpla con todas las medidas de seguridad. Se hablaba de ambulancias, se hablaba de recorridos, pues todo eso es lo que miramos desde la federación para que la prueba sea segura. Entonces, bueno, pues tenemos un hilo de unión también. Aparte, pues el objetivo de una actividad segura, ¿cuál es? Pues disminuir accidentes y minimizar sus consecuencias. Eso unido a lo que entendemos por un accidente, que es un hecho fortuito, originado por una acumulación de errores, pues me hacía también pensar esta mañana en lo siguiente, y es que primero tendremos que aprender a conservarnos nosotros mismos para poder pensar también en conservar el entorno por el que estamos. Ahí lo entendemos un poco después de en las últimas fases de la presentación. Estas son las preguntas que los deportistas nos hacen o se hacen a la hora de hacer sus actividades, sean competitivas o no. Partimos de que los deportes de montaña, igual que la administración, muchas de esas marchas pedestres no estaban metidas desde un ámbito deportivo, sino cultural, pues nosotros desde la Federación de Deportes de Montaña entendemos que no es solo deporte, no es solo competición. Entonces, cualquier tipo de persona que realiza deportes de montaña se empieza a plantear estas preguntas. Primero, el campo de juego. ¿Cuál es? Pues hablaba en la comida también un poco sobre los caminos, propiedad de los caminos o no, si son públicos, si son privados, si nos podemos meter en ellos o no, aparte de que el terreno es muy cambiante. Lo hemos podido ver esta mañana también en muchas de las ponencias. No jugamos en un campo de fútbol, no en un campo de baloncesto ni limonado, jugamos en la montaña. Y ese sitio es el que hace dotar de características muy concretas a nuestras actividades. ¿Salimos seguros al monte? ¿La gente os habéis planteado alguna vez si realmente vosotros salís seguros al monte? ¿O simplemente ponéis las medidas preventivas que vosotros conocéis o que os han contado? Entonces, nos preguntamos muchas veces también es eso. ¿Soy responsable de mis actividades? Aquí entramos en temas de responsabilidad. Igual que un organizador tiene que velar porque su prueba sea medioambientalmente segura, nos tenemos que plantear si realmente somos responsables de lo que organizamos, aunque sea con un grupo de amigos, de 6 o 4 amigos y convocarles para ir a dar una vuelta. Responsabilidad civil o penal son términos que dudamos mucho. Cosas a tener en cuenta al preparar una actividad. Pues nos han enseñado mucho hace unos minutos, pero bueno, pues desde el punto de vista de la responsabilidad tenemos que tener en cuenta otra serie de aspectos. Estos son los 3 factores que hemos determinado como consecuentes de un accidente en nuestras actividades. Una inexistente o errónea planificación, que va ligado a lo que hablábamos hace un momento sobre la sostenibilidad, sobreestimación de las posibilidades y una mala elección del objetivo. Yo me quedo con este último. ¿Realmente estamos haciendo la actividad que nosotros queremos hacer? ¿Es adecuada a lo que yo tengo metido en la cabeza? ¿O este domingo yo vengo de Salamanca y ha caído un paquetón de nieve en el sistema central? Esta noche, importante. Digo, pues el domingo, aunque haga malo, en mi cabeza me va a decir que tengo que salir a ver la nieve porque va a ser el último día del año en que a lo mejor pueda disfrutar. Entonces, esas cosas son las que hay que tener en cuenta. Más aspectos, bueno, noticias que a ninguno le gusta ver, pero que hay que conocer. Estas son del año pasado, hace 2 años, pero tristemente podríamos tener muchas de estas de este mismo invierno. Pues la Guardia Civil localiza una treintena de montañeros perdidos en San Isidro, una noticia, un accidente, una situación
muy ligada a esa mala elección del objetivo, a la sobreestimación de las posibilidades. Localizan el cuerpo sin vida de una senderista en el barranco de Guayabeque, ¿vale? Una mujer que se encontraba sola haciendo senderismo, y fallecen 3 montañeros en la misma zona de Gredos donde ayer murieron otros 2. Noticia de hace 2 años por estas fechas. Además, unido a lo que os contaba de si salir este domingo o no en los últimos domingos de invierno. ¿Vale? Todo eso nos ha llevado a plantearnos unas cosas, y es que realmente conocemos lo que está pasando en nuestras montañas y en nuestros deportes desde el punto de vista federativo. Teníamos los datos de los rescates, y además de los rescates, luego me imagino que nos hablarán de ellos, de los rescates de la Guardia Civil, que son de los pocos que se hacen públicos. Pero de primeras en Castilla y León contamos con 2 grupos de rescate, eso para empezar, con lo que necesitamos unirlos los 2 para conocer lo que pasa. Aparte de eso, nosotros contamos con todos los datos de siniestros que no conllevan rescate. Entonces sabíamos o nos imaginábamos que algo estaba pasando allí. Yo no me puedo creer que solo haya 900 accidentes de montaña como ese número de rescates de la Guardia Civil en toda España en el año 2014. Algo pasa. Entonces nos pusimos a estudiar realmente qué número de siniestros y qué es lo que pasa con ellos. Y sacamos esta tabla. Estos son todos los datos de rescates que se han podido recopilar de cada comunidad autónoma. Castilla y León, sumando los 2 en el año 2014, los 2 grupos de rescate, eran 163. Sin embargo, pues haciendo una extrapolación con más cálculos, un montón de cifras que os podría haber traído aquí, pero en 20 minutos es lo que podemos ver, vemos que hay 4.900 siniestros en un año. A nivel nacional pasamos de 4.700 rescates a 100.500 siniestros. Esto nos indica ciertas cosas, y es que no podemos basar nuestras medidas o nuestras medidas preventivas en base a las cifras de los rescates, sino que nos tenemos que fijar en esos 100.500 siniestros. O sea, ¿qué está haciendo la gente? No entro en valorar si son muchos o pocos, porque bueno, es una cifra similar a la de prevención de riesgos laborales del sector de la industria o el sector de la construcción. Entonces, bueno, pues tampoco es que sea una cifra escandalosa en base a los 5 millones que se estiman de personas que salen al monte en un año, pero sí en saber en dónde se accidentan o qué tipo de comportamientos tienen. Y lo que defendemos es que precisamente son los siniestros los que nos pueden servir de herramienta para conocer el comportamiento de los deportistas que salen a la montaña. Porque es muy difícil contabilizar, se puede hacer con aforos, la gente que va a un parque nacional, por ejemplo, pero no a un monte en el que no hay fronteras delimitadas. Pero sin embargo, si conocemos los siniestros, que es algo relativamente asequible, porque están las compañías de seguros, están los partes de las federaciones y están además los datos de los rescates, que son cifras oficiales, sí podemos obtener en dónde se accidenta. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a diferentes conclusiones, o por lo menos cifras. Lo que hemos dicho antes, 100.500 siniestros ocurridos en toda España en el año 2014 frente a 3.500.000 personas que salieron al monte en ese año. 3 personas de cada 100 que practican deportes de montaña sufren algún tipo de accidente, y 15 personas de 10.000 necesitan ayuda de rescate externo. Podemos hablar de que 4,7 de los accidentes de montaña se solucionaron gracias a los grupos de rescate. Eso quiere decir que el resto se solucionó por cuenta propia. Pudieron ir al centro de salud o al médico durante la semana. Esto no dejarían de ser cifras, si no nos apoyamos con unas conclusiones. Y en las conclusiones podemos hablar de la importancia de conocer los datos. Y desde aquí pues un llamamiento a las administraciones para que nos apoyen en esa recogida de datos, sobre todo por la importancia de lo que decíamos antes, de saber qué es lo que está ocurriendo. Nos podemos poner a discutir sobre qué medidas tratar, sobre qué temas debemos influir más en la comarca de Iberia aquí, en Picos de Europa, en el sistema central, que es de donde vengo yo, pero si realmente conocemos lo que está pasando. La accidentalidad está directamente relacionada con el número de personas que practican la actividad. Y esto también hacemos mucho hincapié. No nos debemos de centrar en medidas muy específicas, sino que si 3 de cada 10 montañeros no sufren un accidente, tendremos que, o vemos,
que esos motivos son mucho más allá de la práctica deportiva que realiza. Hicimos una comparativa entre la Comunidad de Castilla y León y la de Madrid, que aparentemente son dos comunidades autónomas muy diferentes, tanto en territorio como demográficamente, incluso en actividades deportivas. En Madrid se practica mucho la escalada, tiene una zona de escalada muy importante, y en Castilla y León se practica mucho más la alta montaña. Descansamos en las dos, el senderismo o la media montaña, que es la actividad mayoritaria. Y lo que vimos es que realmente, teniendo el mismo número de practicantes, tienen el mismo número de siniestros, sin embargo en diferentes actividades. Luego, la conclusión que podemos afirmar es que no depende de la actividad que estamos realizando, sino del número de personas. Eso es porque realmente las medidas preventivas que nosotros aplicamos son directas a la actividad y no a la persona. Tenemos que basar nuestras campañas de prevención en cosas de base, en aspectos de base, en cuanto a prevención y en cuanto a conservación. Porque era lo que os decía al principio, si nosotros conseguimos una persona que realmente esté concienciada del entorno en el que está, va a ser una persona segura y va a ser una persona que respete el medio en el que está. Es necesario prevenir desde la base, repito. Por último, pero me puedo todavía dar un poco más, ¿vale? Es presentaros el programa de la Federación de Prevención. Hay 4 comunidades autónomas que desde el nivel federativo tienen ya instalado un plan de prevención. Nosotros lo hemos llamado Riesgo Cero y empezó hace 4 años. Hace 4 años que llevamos recogiendo todos estos cifras y datos. No se recogen en toda España, también os lo digo. Y las conclusiones que hemos sacado es precisamente esa. Tenemos que trabajar en una planificación de nuestras actividades de forma global. Tenemos que educar, que hablábamos esta mañana también de educar. Tenemos que seguir con respeto al medio, a ese campo de juego que hablábamos al principio, y con eso conseguiremos que nuestras actividades no sean solo seguras, sino que encima sean seguras y sostenibles a la vez. Tenemos que respetarnos entre todos los agentes o todas las personas que estamos en el mismo campo de juego, porque entendemos que no todos practicamos deporte, no todos vemos el deporte como algo competitivo, y encima hay otro tipo de personas que viven donde nosotros vamos a practicar nuestro deporte. Con lo que esa parte es la que trabajamos desde el programa. Hemos empezado a trabajar desde la base, tenemos ya programas infantiles, tenemos mucho, o vamos a tener mucho esfuerzo en crear escuelas infantiles de montaña. En 4 de las provincias ya de Castilla y León hay abiertas. Y sobre todo, que os digo, trabajar desde la base, que desde aquí veo que es lo importante. Escuchando esta mañana los debates, me parecía que era algo esencial. Hablábamos de polarizar el debate, si unos en una parte y otros en otra, y hablamos en la comunidad de los que estamos en el centro, ¿qué hacemos? ¿Vale? Pues tendremos que ser los que hagamos las cosas desde abajo, ¿de acuerdo? Deciros que las actividades en familia o cómo progresar a la hora de salir del monte, vemos que también es muy importante. Y ya decía Raymond Messner, nada habría podido suceder si alguien no lo hubiera imaginado. ¿Os imagináis unas actividades realmente con riesgo cero? Que será el eslogan de nuestra campaña. Pues es una actividad que veo que tiene un nivel de riesgo que no es aceptable, no la realizo. Me imagino que una actividad que medioambientalmente no sea sostenible tampoco se debería de realizar, pero tenemos que tener todas las cartas sobre la mesa y saber de qué estamos hablando. Y para eso pienso que los datos de los siniestros y que es en dónde se accidentan nuestros montañeros es una herramienta muy buena para trabajar esas cosas. ¿De acuerdo? No sé si me queda más tiempo, mucho más. 2 minutos, pues por 2 minutos, una vez más daros las gracias. No voy a entrar en mucho más.